Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. 1:10 de la tarde. Según un estudio, el envejecimiento de Europa se acelera y esto tendrá consecuencias a varios niveles. Queremos conocer cuáles son también posibles soluciones o por lo menos advertir, concienciar sobre esta situación que se puede dar en próximas décadas. Lo vamos a hacer con dos expertas de la Universidad Autónoma de Madrid, Pilar Serrano Gallardo y Manuela García López, coordinadoras del Máster en Investigación y Cuidados de Enfermería en Poblaciones Vulnerables, UNA, y del Máster en Investigación Farmacológica, ambas de la UAM, respectivamente. Vamos a saludarlas. Pilar Serrano, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por atender nuestra invitación. Y por otro lado también Manuela García López. Buenas tardes. Buenas tardes. También sumarme el agradecimiento de poder estar aquí con ustedes esta mañana. Bueno, la realidad es que Europa está envejeciendo. Hay datos interesantes, podemos buscar en Google artículos interesantes sobre ese envejecimiento que tendrá sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en la cronicidad o la dependencia en mayores. Sí, no sé, supongo que tanto Manuela como yo podemos aportar, digamos, evidencia sobre esta realidad. En realidad hay una situación muy compleja y que se va a poner más difícil con los años, porque las personas no tienen el soporte adecuado pues para mantener su autonomía, para mantener su vida en casa, que es lo que la mayoría quiere, ¿no? En estudios recientes hablan de que un 88% de las personas mayores desearían seguir viviendo en su casa, pero también es verdad que el riesgo de soledad tiene indicadores altísimos, en torno a un 40% de esa población, y es un indicador muy relevante para poder mantener su nivel de salud, el tener precisamente este riesgo de soledad. Con vosotras dos vamos a analizar este tema desde dos puntos de vista, un enfoque un poco más social, otro en el enclavado o aludiendo a tratamiento y medicación. Vamos a hablar, Pilar, por ejemplo, de esa situación. ¿Por qué las personas con enfermedades crónicas dependientes son especialmente vulnerables? Claro, la vulnerabilidad viene desde un montón de determinantes que llamamos actualmente ya determinantes sociales de la salud, porque no es solamente la condición biológica que les aqueja, que es decir, que tienen enfermedades, además es una polipatología, porque suelen estar aquejados de muchos problemas de salud, que requieren un manejo muy complejo, con mucha medicación y con muchos cuidados, sino precisamente de que están en entornos donde no tienen el acompañamiento, están en entornos también de barrios donde a veces no hay una cercanía de servicios. También hay unas políticas sociales que no acompañan porque no hay recursos suficientes, desde una insuficiente ley de dependencia, que sabemos que no está dando cobertura o la está dando con unos plazos muy largos, hasta centros de día que hagan apoyo, educadores sociales, terapeutas ocupacionales. Es decir, el abordaje claramente es un abordaje intersectorial y multidisciplinar. Y realmente no tenemos un país preparado para este abordaje cuando tenemos unas cifras increíbles, ¿no? Más de 2 millones de personas mayores de 65 años, casi 1 millón de personas mayores de 80 años, y especialmente con una feminización de esa situación de vulnerabilidad, donde entre el 75 y el 80% son mujeres. También un tema importante que conviene recordar, ¿no? La situación que viven las mujeres en esta situación. Me gustaría preguntaros por qué tipo de medidas son necesarias para evitar ese riesgo social, porque ahí has planteado que existen esa situación, pero ahora, ¿qué medidas se podrían tomar a cabo? Claro, aquí las medidas nuevamente son intersectoriales. El sector salud podemos aportar, desde luego, desde los profesionales de la salud y toda la investigación que se genera en los entornos académicos, muchas claves para esa mejora, pero es insuficiente, porque aunque tengamos profesionales muy cualificados y fármacos a disposición de estas enfermedades cada vez más crecientes, como puede ser el Alzheimer o todas las enfermedades cardiovasculares o el cáncer, que posiblemente ocupen las mayores
tasas de mortalidad y de morbilidad. El problema es que hay que hacer este acompañamiento. ¿Quién hace el acompañamiento para que los mayores se tomen esa medicación, para que tengan todos los cuidados en el domicilio, para que se vele por su movilidad? Porque el envejecimiento activo sabemos que es una de las claves para evitar esas situaciones de cronicidad y dependencia. ¿Las claves dónde están? Pues desde luego en un abordaje sociosanitario. No puede ser solamente sanitario, tiene que ser también social, y tenemos que tener toda esa red que acompaña a los mayores. Aquí hay muchas ONGs trabajando que nos dan desde luego un buen soporte, pero no podemos sustentar en las ONGs y en las asociaciones de pacientes y familiares. Tenemos que tener también una respuesta desde las instituciones, desde un abordaje desde el Estado, desde las comunidades autónomas. Es un abordaje político. Bueno, el Ministerio de Derechos Sociales y de la Agenda 2030 plantea cómo podemos tener estas ciudades amigables para los mayores, y ahí da unas claves interesantes que tienen que ver desde luego con detectar, en primer lugar, detectar estas situaciones de soledad no deseada que tienen muchas personas mayores, acompañarles, y ese acompañamiento tiene que venir desde los servicios sociales, no solamente desde la familia, prevenir con todo ese envejecimiento activo que tiene que ver con programas sobre todo de ejercicio físico, además de todos los cuidados a las patologías. También relaciones de proximidad con el barrio, que el barrio se constituya también como un elemento mucho más terapéutico y mucho más preventivo, espacios públicos inclusivos y redes comunitarias que en algunos barrios están dando muchas soluciones, y en ciudades como Barcelona, como Pamplona, Madrid tiene algunos barrios que tiene barrios en el sur que tienen estos programas, pero todavía es insuficiente, muy insuficiente. Lo que es cierto es que los factores psicosociales son importantes, ¿no?, a la hora de bueno, pues enfrentarse a esta situación. ¿Existe algún estudio reciente que nos permita ver esa importancia a la hora de ayudar a los pacientes a seguir, pues por ejemplo, pues los tratamientos que deberían seguir? Bueno, me gustaría comentar, no por hacer propaganda, pero quizás porque lo tengo más cercano, un estudio que publicamos recientemente, parte de mi equipo, con uno de mis estudiantes del máster en la revista de atención primaria en Madrid, en mayores de 65 años que tenían patología crónica, pero especialmente centrado en la diabetes como un problema cardiovascular serio, y donde desde luego poníamos de manifiesto que aquellas personas que tenían problemas tanto de salud mental como de riesgo social, aumentaba la no adherencia a los tratamientos, es decir, tienen problemas para cumplir el tratamiento, y también el mal control de la diabetes mellitus. Quiero enfatizar que había importantes desigualdades de género para que podamos entender que tenemos que hacer un abordaje con una perspectiva de género, porque las mujeres se sienten mucho más en riesgo social, porque desde luego tienen una mayor esperanza de vida, hay un mayor porcentaje de ellas que viven solas, y por lo tanto el riesgo social es mucho más importante, el abordaje en las mujeres, y los hombres tienen un importante también problema de salud mental, que les lleva específicamente a tener un peor cumplimiento, una peor adherencia al tratamiento farmacológico. Por lo tanto, ahí tenemos dos claves importantísimas: trabajar la salud mental de las personas mayores a través de ese acompañamiento, y desde luego hacer esta estrategia multifactorial que he comentado antes para evitar la soledad no deseada y para que no haya ese riesgo social que se basa esencialmente en estar solas, en no tener esa red, y desde luego en una situación socioeconómica muy desfavorable. O sea, realmente hay un porcentaje de personas en riesgo de exclusión que son personas mayores. Manuela García López, usted es máster en investigación farmacológica de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a hablar pues de estos temas de tratamiento, de medicación. Por ejemplo, ¿qué aporta la investigación farmacológica en frente a ese aumento de los pacientes crónicos y dependientes? Pues muy bien. Como todos sabemos, pues con el envejecimiento de la población, pues han aumentado las enfermedades asociadas al envejecimiento,
y entre ellas pues las que ocupan un mayor interés por el problema que suponen son las enfermedades neurodegenerativas, y entre ellas pues se encuentra, como ya se ha mencionado anteriormente, pues las demencias, entre ellas la más frecuente, la enfermedad de Alzheimer. Entonces, actualmente las demencias, pues hay aproximadamente 55 millones de personas que padecen esta enfermedad, y aunque hay tratamientos para estos pacientes, pero desgraciadamente no son todo lo eficaces que deberían ser, es decir, no consiguen curar la enfermedad, y el retraso de la progresión que producen pues es escasa. Entonces, debido a ello, pues se estima que para el año 2050 pues habrá aproximadamente 155 millones de personas que padecerán demencia en el mundo. Por lo tanto, aquí la farmacología puede tener una intervención importante, y de hecho pues se está pues haciendo un esfuerzo importante en identificar nuevas dianas para desarrollar medicamentos que consigan, si no curar, sí modificar el curso de la enfermedad de estos pacientes. Y lógicamente esto, pues aquí la farmacología pues puede hacer mucho, y también pues me gustaría aprovechar este foro, pues igual como pues crear conciencia social de que hay que invertir en favorecer recursos hacia la investigación en enfermedades neurodegenerativas, y igual como se está haciendo con el cáncer, por ejemplo. Y entonces, cuanto más inversión comunitaria, pues más fácil será pues avanzar en encontrar nuevas terapias. Desde luego que ese mensaje lo hemos escuchado a otros científicos, ¿no?, que hablan de la importancia de la investigación en muchas áreas, en este caso Alzheimer, demencias, en otros casos cáncer, y que se demostró que si se invierte se pueden conseguir resultados, como por ejemplo con la vacuna que se encontró, que se descubrió para la COVID-19. ¿Y hasta qué punto se puede aliviar con la investigación el coste social y económico que sufren las familias de estos pacientes que pues tienen que adaptar hogar, tienen que contratar cuidadores, tienen que contratar en ya fase final pues centros para tener atendidos a sus mayores? Sí, pues exactamente. Hay más o menos unos cálculos que estiman que un paciente con Alzheimer o con una demencia avanzada supone un coste para las familias entre 20 y 30.000 euros al año, precisamente pues para adaptar el hogar, para que estas personas pues se pueda contratar a alguien para que les ayude a realizar sus actividades diarias, etcétera. Entonces, curiosamente, hay algunos estudios epidemiológicos que demuestran que si somos capaces de encontrar tratamientos o intervenciones que consigan retrasar 5 años la aparición de los síntomas en estas enfermedades, por ejemplo Alzheimer, pues se consigue retrasar todo el proceso de una forma importante. Lo voy a resumir de forma más sencilla, que igual no lo he explicado bien. Es decir, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, sobre todo, pues aparece, ¿no?, las formas no familiares alrededor de los 70 años, 75. Entonces, si la esperanza de vida que tenemos aproximadamente en España, en las mujeres es un poquito más, está sobre los 85, 86 años, es decir, si conseguimos retrasar 5 años en que esas personas sean dependientes, por su progresión natural de vida, pues vamos a conseguir que esas personas puedan desarrollar su vida normal sin tener que necesitar de otras personas que le ayuden a manejarse en su casa o que sean totalmente dependientes. O sea que no solamente debemos buscar curación en esos tratamientos, sino también terapias que consigamos retrasar la progresión hasta que se produzca, digamos, el fallecimiento natural, ¿no?, por la propia edad. Seguro que hay mucha gente pensando, bueno, ¿y qué se puede hacer ahora? ¿Qué sería conveniente tener en cuenta de cara al futuro, además de, obviamente, tomar conciencia? Exacto.
Pues la prevención es la palabra clave y para ello ya hay muchísimos estudios que demuestran, por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio está demostrado científicamente que retrasa pues no solamente estas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, sino otras enfermedades que de alguna forma se está viendo que están relacionadas con estas enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, como se ha mencionado anteriormente, pues la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Se sabe que todas estas patologías crónicas pues suponen un factor de riesgo para padecer estas enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, el ejercicio está demostrado científicamente que mejora. Lógicamente, la alimentación, pues una alimentación adecuada, pues con frutas, vegetales, pescado. También es muy importante cumplir los horarios, o sea, llevar una vida ordenada, es decir, pues desayunar, comer y cenar pues aproximadamente a la misma hora. Y esto también se correlaciona con el sueño, o sea, que el tener un descanso apropiado pues también facilita, ¿no?, que nuestro cerebro, nuestras neuronas pues interconecten bien, que puedan, como se dice, repolarizarse, ¿no?, y poder estar funcionales al día siguiente. Uh-huh. Y luego, un aspecto que ya se ha mencionado anteriormente por Pilar, es el tema de la vida social. Cada día se le da más importancia a tener una vida social activa. Pues eso no significa estar todo el día de viaje, pero pues por ejemplo hacer vida de barrio, socializar con otras personas del barrio, por ejemplo en personas creyentes pues ir a la iglesia, y sobre todo esta actividad de hablar unos con otros, socializar, que las personas no se sientan solas. Eso es algo que desgraciadamente, ¿no?, en nuestra sociedad pues cada día lo vemos más, ¿no?, que nuestras personas mayores pues se van aislando. Pues tenemos que hacer un esfuerzo importante para que se integren y sean pues, personas felices e integradas con todos nosotros. Uh-huh. Pues qué curioso, ¿no?, que estos mensajes coincidan con lo que nos decían nuestros abuelos, abuelas, nuestras personas mayores, ¿no?, para llevar una vida un poco mejor, ¿no?, que llevar una vida más sana, más ordenada, una dieta mediterránea y demás. Exacto. Bueno, pues Pilar Serrano Gallardo, Manuela García López, coordinadoras del Máster en Investigación y Cuidados de Enfermería en Poblaciones Vulnerables y del Máster en Investigación Farmacológica de la Universidad Autónoma de Madrid, respectivamente. Gracias por atendernos, gracias por llamarnos la atención y sensibilizar sobre esta cuestión tan importante, esas consecuencias del envejecimiento en Europa, que se acelera, y cómo hacerle frente a sus consecuencias. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Hasta la próxima. La Universidad Autónoma